Nuevamente a todos, vamos a tomar la clase. Recuerden que habíamos hablado que el día 3 creo que cae, ¿no? Ya es el parcial. Le dieron fecha del teórico del parcial, al final son 3 parciales nomás. Ya me lo confirmaron los chicos del D2. No le dijo nada. Está confirmado porque ya los chicos del D2 le van a tomar el parcial teórico a ellos el lunes. Así que no venía tan mal yo con mi especulación, ¿viste? Del tiempo. Así que bueno, como habíamos quedado con ustedes el viernes. Bueno, pero está confirmado, son 3. O sea que aquello que habíamos hablado de usarlo como comodín, bueno, no, porque son 3, están confirmados ya los 3 parciales. Sí, igual Muy el bien. profe ya la semana que viene arranca con la unidad 9, así que no creo que meta un parcial más entre medio. Por eso digo, estos, viste, que son unos genios y avanzan a pasos agigantados, ¿viste? Cuando menos me acuerden, ya a mitad de septiembre ya van a tener todo el programa dado, ¿viste? Dado, es una forma de decir. Bueno, en una de esas a ustedes en el teórico le toma 2, pero en el práctico son 3, o sea, ya está confirmado eso, que estaban con dudas, ¿se acuerdan? A mí no me habían avisado nada, pero es así, son 3 parciales. Se ve que o este sujeto no quiere tomar 3 parciales o toma directamente 2, o se olvidó que son 3, qué sé yo, no sé. La verdad es que no sé lo que pasa, pero yo les confirmo que son 3. Bueno, entonces, vamos un poquito a tomar. Hoy voy a dar una primera etapa, un poquito de lo que serían superficies cuádricas, que no va al parcial. Y que no vaya al parcial no significa que aquellos que no promocionen la materia total no tengan que rendirlo el fin de año. Entonces yo lo voy a ir dando al tema. Después sobre cuádrica vamos a volver más adelante cuando estemos viendo diagonalización. Pero ahora un esbozo general. Y no lo tomo al parcial por una simple razón. Y creo que lo dije, lo repito. Porque yo necesito que para poder entender cuádricas, entiendan, sepan cónicas. Sabiendo cónicas, lo de cuádrica es un juego de chicos. ¿Sí? Ahora bien, por supuesto que ahora ya la cuestión en cuádricas, hablamos de superficies cuádricas, hablamos en el espacio. ¿Sí? Así como el plano era la superficie del espacio más simple, cuya ecuación también era simple, ¿se acuerdan? A x más bi más cz más d igual a 0, a 3 variables. Bueno, las superficies cuádricas también forman parte del espacio. Hay un montón ahí para hacer dulce, y nosotros vamos a estudiar particularmente 2 tipos. Unas que se llaman cuádricas con centro y otras que se llaman cuádricas sin centro. Le voy a dar un esbozo general de cada una. Y vuelvo a insistir que para entender, ya van a ver ustedes a medida que les voy poniendo los nombres, para entender el concepto de cuádricas, es muy importante que ustedes maduren bien lo de cónicas. Entonces, por eso no va al parcial, sí al examen final, aquellos que lo tengan que rendir, es un tema del programa, así que esto no vayan a decir, no es que no va, no está. Entonces, por eso yo lo voy a dar hoy, y después lo siguiente vamos a hacer un repaso de las dudas que ustedes tengan sobre la parte de cónicas o recta y plano, porque esos son los temas de este parcial. Bueno. Sí, hay que sacar, ahí me preguntan si se promedian, sí se promedian, pero hay que sacar, digamos, para promocionar el práctico, nota mínima de 7 para arriba. Y si tienen que recuperar alguno, con el ojo, pueden recuperar solamente uno de los 3. Como dije al principio, o sea, que le va mal en en 2 parciales, lamentablemente ya quedaría libre. Ahora que ya está confirmado que son 3. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver esto de superficies cuádricas, ¿sí? Ya hablamos, ¿sí? Las superficies cuádricas son lugares geométricos, ¿sí? De el espacio. Vamos a decirlo así para decirlo fácil. Y cuádricas, como el nombre lo indica, tienen una expresión cuadrática, igual que las cónicas, que representa una cuádrica en tanto y en cuanto se den condiciones. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en cónica habíamos hablado del chorizote? El famoso chorizote que representaba una cónica en tanto y en cuanto se daban condiciones. Nos fuimos viendo las condiciones para que sea elipse, circunferencia, etc. Ahora aparece, le voy a poner para darle un nombre, como es en el espacio,
aparecen las tres variables, y le vamos a poner chorizonón. Chorizonón, chorizote para el caso de las cónicas, chorizonón para el caso de las cuádricas. Y cuando lo escriba, ustedes se van a dar cuenta por qué este chorizonón. Miren. Bueno, ¿lo alcanzan a ver ahí el chorizonón? Bueno, prácticamente casi todo el abecedario, ¿no? Más o menos. Bueno, ese es el chorizón. Chorizote en cónicas representaba una cónica en tanto y en cuanto se daban condiciones en el plano. Y este chorizón, fíjense que ya aparecen las tres variables, x y z, entonces ya es un lugar geométrico del espacio. Según la geometría analítica, ese chorizón va a representar, vamos a cambiar el verso, va a representar una cuádrica en tanto y en cuanto se den condiciones. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede? Como ahí aparecen los mismos términos que aparecían en el chorizote, pero guarda, el chorizote era en un plano. Y en el espacio, como ustedes recuerdan, saben, tenemos tres planos. Tenemos el plano XY, tenemos el plano XZ y tenemos el plano YZ. Por ese motivo, tres términos cruzados, porque son tres planos. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Y cuando aparecen esos términos cruzados, al igual que en cónicas, cosas que no vamos a analizar ahora, sí cuando veamos diagonalización, al igual que en cónicas, estos términos, cuando aparecen, indican que la cónica está rotada. Mejor dicho, no la cónica, sino la cuádrica. ¿Sí? O sea, los términos cruzados, ¿se acuerdan que en el chorizote era XY nada más, BXY? Bueno, acá aparece XY, XZ e YZ porque son tres planos en el espacio. ¿Está? Entonces esos términos cuando aparecen, evidentemente me jode la vida y indican rotación. Estos términos lineales, al igual lo vimos en el caso de las cónicas, cuando aparecen los términos lineales, que serían X en Y y en Z, indica que la cuádrica está trasladada. Lo mismo que pasaba en el caso de las cónicas. Y todos estos términos, o sea, los marco así con el círculo, todos estos términos, todos tienen grado 2. Por lo tanto, esa sería la forma cuadrática asociada en las cuádricas. Bueno, más o menos, este es el cuadro de situación. ¿Está? Repito entonces lo que dije al principio, ese chorizón representa una cuádrica, una superficie del espacio, en tanto y en cuanto se den condiciones. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones y ahí van a aparecer los nombres. Como generalmente nosotros lo que hacemos para llegar a una expresión canónica es ir eliminando lo que me molesta, ¿sí? Una de las cosas que me molestarían serían los términos de rotación. Entonces elimino rotación con ecuaciones de rotación. Otra cosa que me molesta serían las ecuaciones de traslación. Elimino traslación con las ecuaciones de traslación, que ya conocemos. Nada más que acá le agregamos una ecuación de traslación más porque aparece Z. Entonces, una vez que hacemos eso, una de las expresiones a la que podemos llegar cuando hacemos esa eliminación de los términos cruzados y de los términos lineales, ya sea rotación y traslación, una de las ecuaciones es esta. Voy a poner 1 romano, mx cuadrado, ni cuadrado, p z cuadrado, bueno, R. Vuelvo a insistir, una vez que ya eliminé la rotación, eliminé la traslación,
llego a las formas, como ustedes saben, canónicas. Ustedes han visto, cuando no había traslación en las cónicas, era la forma canónica. Bien, entonces llego a esa forma. Si llego a esa forma, significa, si yo puedo armar una ecuación genérica, por supuesto, de ese tipo, digo que la cuádrica concentra. ¿Sí? ¿Qué carajo quiere decir cuádrica concentra? Que estas curvas, digamos, son simétricas respecto del origen. Eso significa cuádrica concentro. O sea que hay simetría respecto del origen. Eso significa cuádrica concentro. Otra expresión a la cual se puede llegar haciendo lo mismo, eliminando rotación y traslación, es la de tipo 2. ¿Sí? Se puede llegar a una cosa así. Una vez que se hacen las eliminaciones, la mínima expresión sería esa. Si se emplea una expresión de ese tipo, genéricamente hablando, la cuádrica, en este caso es sin centro. O sea, quiere decir que no hay simetría respecto del origen. ¿Está? Recuerden a ustedes, esto lo de simetría respecto del origen, viene porque tiene que ver un poco con lo que he visto en el análisis matemático cuando veían las funciones impares. ¿Se acuerdan de las funciones impares? La característica que tenía que había simetría respecto del origen. ¿Y cómo se daban cuenta si la función era impar? Ustedes tenían que verificar que f de x era igual a menos f de x. O sea, lo que significaba eso es que, en la jerga nuestra, si yo cambiaba la variable y la variable x por menos, y la expresión de la función no cambiaba, entonces quería decir que había simetría respecto del origen. Bueno, acá fíjense que pasa lo mismo. Si yo cambiase x por menos x, y por menos y z por menos z, esta expresión no cambiaría, sería la misma, entonces eso me indica que hay simetría respecto del origen. En cambio en esta, m sería igual a n, pero s va a depender ahí. Si s es negativo, cambia el signo de la izquierda, si s es positivo, queda como está. Entonces ahí sí no puede haber simetría respecto del origen. Esto es más o menos un cuadro de situación, resumen, por supuesto, de lo que yo en números podría llegar. Si llego a una expresión de tipo 1, digo que es una cuádrica concentro. Si llego a una expresión de tipo 2, digo que son cuádrica concentro. Curiosamente, son las dos cuádricas o las dos clasificaciones que nosotros vamos a estudiar porque es lo que pide el programa. Bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ya en números, si yo, por ejemplo, tomo 1, E1, quiero llevar a las formas canónicas. Para llevar a las formas canónicas, acuérdense que todas estaban igualadas a 1. Recuerden las ecuaciones, por ejemplo, de la elipse y de la hipérbola, estaban igualadas a 1. Entonces, para llegar a esa forma canónica, vamos a dividir todo por R, que es una constante. Al dividir todo por R, aparece una expresión, vuelvo a decir, genérica y canónica de esta forma. ¿Lo ven ahí? Si eso fuera número, divido todo por R, bla, 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 y queda una expresión así. Y le pongo un doble signo. Están viendo que acá le puse más menos, más menos. ¿Sí? Bien. En el supuesto que R sea positivo, yo puedo interpretar los signos del primer miembro. ¿Sí? O sea, supongamos. Si R es positivo, el número que está acá, el término independiente, es positivo, entonces puede suceder y ocurre que siempre con R vamos a poner así. Vamos a poner como condición general. Con R positivo,
puede suceder lo siguiente, fíjense. Ahora miremos el primer miembro. Con R positivo en el primer miembro, si todos los términos son positivos, todos más, ¿sí? Bien. Entonces, la expresión quedaría más o menos de esta manera. ¿Sí? Recuerden siempre la condición general de R positivo. Con todos positivos, ese lugar geométrico es una cuádrica con centro. El famoso elipsoide. ¿Lo ven? Bien. Así como nosotros en cónicas decíamos, ¿se acuerdan? Con B igual a 0, tal huevada, bueno, acá decimos con R igual a 0, que es el término, el número, ¿sí? Porque si R fuera negativo, ustedes me dicen qué dice. Bueno, de todo lo que digo ahora se cambian los signos y se repite lo mismo que antes, es lo mismo. Pero vamos a tomar así. Entonces, elipsoide. Ahora bien, eso cuando todos los términos del primer miembro con R positivo son positivos. Con la misma condición de R positivo, cuando todos los términos del primer miembro son dos positivos y uno negativo, por ejemplo así. Ojo, no dice cuál término, puede ser el X, el Y o el Z, cualquiera, ¿eh? No pongo así. Si llega a suceder eso, también es una cuádrica con centro, llamada hiperboloide de un manto o de una hoja, es lo mismo, de un manto o hoja. ¿Está bien? Y con la misma condición de R igual a 0, si se cumple que dos de los términos de la derecha son, uno positivo y dos negativos, por ejemplo, este. La cuádrica es otra cuádrica con centro que se llama hiperboloide también, pero de dos mantos o dos hojas. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces fíjense en que todas esas cuádricas tienen la característica, todas, de ser simétricas respecto al origen, porque ustedes reemplazan X por menos X, Y por menos Y y Z por menos Z, la expresión no cambia. ¿Se dan cuenta todos de eso o no? Y no confundir que pasa por el origen, no pasa por el origen. Son simétricas respecto del origen. ¿Está claro este concepto? Sí, profe. Y por supuesto, si en esa expresión con R positivo y todos los términos fuesen iguales, los de abajo, ¿sí? Todos fuesen iguales a A, todos fuesen iguales a B o todos fuesen iguales a C, lo pasaría para otro miembro, ¿sí? Y quedaría, por ejemplo, esa expresión. Suponiendo que A, B y C son iguales, entonces pongo A. O podría haber puesto B cuadrado, o podría haber puesto C cuadrado, son iguales. ¿Está? Si pasa eso, fíjense que acá aparece
la cuádrica más fácil de todas, que es con las cuales ustedes suelen jugar al fútbol los fines de semana, ¿sí? Sería la que. ¿La? Esfera. Entonces, ahí está el resumen. Cuando llega una expresión de tipo 1, representa una cuádrica con centro, que puede ser un paraboloide, un hiperboloide de un manto, un hiperboloide de dos mantos, o directamente la esfera. ¿Quedó claro? Profe. Si en la esfera, o sea, son A, B y C iguales, pero X, Z o Y tienen signo distinto, o sea, alguno negativo, otro positivo. ¿Pasa algo? Bueno, habría que ver en ese caso el signo del primer miembro. ¿Te das cuenta? Si todos fueran negativos y el primer miembro también es negativo, sería una esfera. Porque vos multiplicás por menos 1 y te quedan todos positivos. ¿Entendés? Sí, sí. O sea que si usted me pregunta cómo sería el caso de R menor que 0, y lo mismo que esto, nada más que habría que multiplicar por menos 1 y cambiar el signo. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bien. ¿Entendemos cuáles son las cuádricas con centro? Después, si cuando hacemos la eliminación llegamos a una expresión del tipo 2, o sea, del tipo 2, que es la que puse allá, ¿sí? La del tipo 2 sería una cuádrica sin centro. Entonces ustedes pueden tener con la misma relación, ahora en este caso con S positivo, también puede ser S negativo, podemos tener esta combinación. ¿La ven la combinación ahí? Entonces, con esa combinación, ahora, si los términos, miremos el primer miembro, si los dos términos son positivos, es una cuádrica sin centro. Fíjense en que acá sí pasa por el centro, es distinto. No hay simetría. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo X por menos X no pasa nada. Reemplazo Y por menos Y no pasa nada. Pero si reemplazo Z por menos Z me queda menos. ¿Se entiende o no? Entonces ahí ya no hay simetría. Bueno, en este caso se llama paraboloide elíptico. Y con la misma condición, si una es positiva y otra es negativa, por ejemplo esta, también es un paraboloide, pero se llama hiperbólico. Y esas son las cuádricas que nosotros estudiamos, ¿sí? Después hay otras, aparece el cilindro, aparece el cono, bueno, nosotros nos pide el programa las cuádricas con centro y las cuádricas sin centro. ¿Está hasta ahí o no? Sí, profe. Usted mira qué pasa si ese es menor que 0, lo mismo, cambiamos los signos, ¿está? Y siguen siendo cualquiera de los casos. Bien, Alberto. Entonces,
Una vez que entonces yo cuando hago un ejercicio con números, si llego a una pelotudez como esta, es una cuádrica concentración. Fíjense, supónganse ustedes que yo, ahora, siempre tomando en forma general, porque ojo al parche, ahí dice cualquier término, el M, el L o el S, en el caso, o el P, en el caso de la cuádrica concéntrica, cualquiera, ¿sí? Cualquiera que sean todos, que sea uno positivo y dos negativos. Pero cualquiera, no quiere decir que siempre es la Z. ¿Está bien? Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué vos tomaste la Z? ¿Por qué tomaste, por ejemplo, 7, todo referenciado a la Z? ¿Por qué tomé todo referenciado a la Z? Por el siguiente motivo. Porque es más fácil de ver el dibujo, porque ustedes acuérdense que acá tenemos que dibujar algo del espacio en el plano. Y por ahí cuesta, ¿sí? Por ahí cuesta. Entonces, fíjense, supónganse que yo acá corro la cámara y tengo esta expresión, ya le voy a poner números. Le voy a poner, vamos a entrar los bifes, como decía el carnicero. Le voy a poner números. X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 16. De acuerdo al estudio teórico que acabamos de hacer ahí, ustedes me tienen que contestar al unísono que esa expresión canónica representa un qué. Un elipsoide. Sí, sí. Perfecto. Un elipsoide. Todos los términos posibles. Muy bien. Un elipsoide. Si yo en este caso, fíjense en lo que les voy a decir, me va la vida. Por eso yo siempre no lo tomo en el parcial porque necesito que sepan bien cónicas. Pero supongamos que yo mañana me da un paro cardíaco y me muero. ¿Está bien? Si ustedes me hacen caso a mí y estudian bien cónicas y entienden cónicas, cuádricas, y en ese orden, no lo cambian. Primero cónicas y después cuádricas. Si no cambien el orden, porque yo lo quise hacer así cuando estudiaba y no la casaba ni con la banca. ¿Está? Si yo me muero, como dije antes, y me va la vida en lo que les digo, y ustedes saben bien cónicas, cuádricas es un tema que lo pueden estudiar perfectamente solos. ¿Me escucharon lo que dije? Ustedes dicen, ¿y cómo lo aseverás, gordo, carichancho? Porque a mí me pasa, muchachos. Acuérdense que yo les cuento las experiencias personales. ¿Está? Y si me pasó a mí, les tiene que pasar lo mismo a ustedes, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces, no meterse a estudiar superficies cuádricas sin saber qué. Cónicas. Cónicas. Porque, por ejemplo, la eminencia del teórico les va a decir, a ver, chicos, vamos a discutir ese lugar geométrico. Si no sé si sabrá lo que es un lugar geométrico. Bueno, vamos a discutir. Y supongamos que yo le digo a ustedes que Z vale 0. ¿Qué queda? La expresión de un qué. ¿De una qué? Elipse. ¿En qué plano? R2. ¿En qué plano? ¿En el XY? XY. ¿Lo ven o no? Supongamos que Y vale 0. ¿Qué queda? Una elipse. Una elipse. ¿Dónde está el eje transverso? ¿En Z? ¿Dónde está el eje transverso? ¿En Z o en X? Z. ¿Por qué? Porque es más grande el denominador del Z. Y si ustedes no supieron eso de cónica, es imposible entender esto. ¿Entienden o no? Lo único que va a pasar es que ahora en vez de tener una elipse en un plano XY, tienen 3. Tienen una elipse en el plano YZ, una elipse en el plano XZ y una elipse en el plano ¿qué? XY. Es como que ustedes tienen una pelota de rugby, que sería el elipsoide, la tienen en la pelota así quieta y la proyectan al plano del piso, la proyectan al plano de la pared y la proyectan al plano de la otra pared, que hacen el triedro. ¿Se entiende o no? Bien. Entonces, no hay duda, la gráfica más o menos de esta porquería
por supuesto que con lo mejor. Entonces, ustedes mirando la ecuación, ¿dónde está el mayor de los denominadores? Z. En Z. Entonces, para que lo vean fácil desde allá donde están mirando ustedes, el elipsoide estará parado con el eje mayor en Z, o sea que más o menos es una base. ¿Lo entienden o no? Sí, se entiende. ¿Está o no? Pero guarda que puede estar en X, también puede estar en Y. ¿De qué va a depender eso? De cuál es el mayor de los denominadores, porque habíamos dicho que en elipse A era mayor que C, y entonces donde estaba A estaba el eje transverso. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Por lo tanto, si saben cónicas, entienden, si saben elipses, entienden elipsoide. ¿Está o no? Y después le van a hacer el estudio. ¿Cuáles son las tres cosas que estudian? Corte con los ejes coordenados, para lo cual hacen dos variables cero. Corte con los planos coordenados, para lo cual hacen una variable cero. Simetría, estudian la simetría. En este caso, la curva es simétrica respecto del eje X, respecto del eje Y, respecto del origen. ¿Por qué? Porque al cambiar X por menos X, queda simétrica respecto de los planos, respecto del eje, simétrica con respecto a todo. Después, analizan lo que se llama extensión, para ver si la superficie es cerrada o una superficie abierta. Lo mismo que hicimos en cónicas. Y la otra huevada que analizan es los cortes con planos paralelos convenientes, o sea, planos paralelos a los planos coordenados. Por ejemplo, Z constante. Z constante sería un plano paralelo al plano del piso. ¿Se entiende o no? Y constante sería un plano paralelo al plano XZ. X constante sería un plano paralelo al YZ. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo voy cortando con esos planos a esa pelota, ¿qué carajo obtengo como sección? ¿Está bien? Entonces, ustedes imagínense que yo acá voy cortando con plano Z, ¿sí? Voy variando el valor de Z. Entonces, ¿qué va a suponer? Supongamos que Z le voy dando valores. ¿Está bien? Entonces, supongamos que Z vale 1. Si Z vale, si ponele Z 16, por decir algo. Si vale 16, ese cociente vale 1. Cuando pasa para el otro lado se hace 0. Entonces, ¿qué sucede? Eso, fíjense, se hace 0. Y entonces me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Lo cual ustedes me dicen, ah, mira, ahí me está probando que la curva es cerrada porque es el máximo valor que puede tomar. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? El máximo valor que puede tomar Z sería 4, ¿o no? Sí. Para que el lugar geométrico sea real. Entonces ahí me, ah, mira, claro, es cerrada, porque llega hasta ahí, porque no le puedo dar a Z un valor más grande que 16, porque evidentemente, si me salgo del eje transverso, como pasa en la elipse, no tengo elipse, no hay nada, porque ya se fue. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, esos son los cortes con planos paralelos convenientes. ¿Está? Lo mismo pasa si cortan con Y constante y con X constante. Entonces, ¿qué van a ir obteniendo? Si ustedes esa pelota la van cortando, la tienen la pelota así, y la van cortando con planos paralelos, evidentemente es como si fuese una sandía a la cual ustedes le van haciendo tajos, ¿sí? Y le van haciendo cortes hacia la sandía y evidentemente van a ir obteniendo diferentes elipses de diámetros distintos, ¿o no? Sí. Hasta llegar al vértice del paraboloide y hasta llegar al vértice de abajo o el vértice de arriba, en donde Z valdría, por ejemplo, en ese caso, más 4 o menos 4, y hasta ahí llegaría, porque si lo corto con un plano por acá, no tiene sentido porque no tengo gráfico. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Ahora supóngase también con números. Supongamos que tengo así. ¿Eso qué vendría a ser según nuestro estudio? ¿Un qué? Hiperboloide de una hoja o de un manto, ¿sí? Bueno, se va a cortar, nos reconectamos y ya retomamos. Entonces estamos. Falta ahí Nudelman, ahí está. Incorporamos a Thomas Nudelman. Será apellido alemán este, Nudelman.
Bueno, fíjense ahí en el intervalo yo agregué, ustedes ya me habían dicho que la segunda expresión que dibujé acá con números es un hiperboloide de un manto, ¿sí o no? Bien. ¿Qué pasa? Ahora yo les pregunto a ustedes de allá, ¿qué pasa si I vale 0? ¿Qué me queda como expresión? ¿Una qué? Hipérbola. Una hipérbola. ¿Y dónde estaría el eje real y dónde estaría el eje imaginario? Con I0, ¿dónde estaría el eje real? ¿En Z? Con I0, ¿dónde ¿No es estaría en el eje X? real? ¿A dónde? ¿En X? En X, porque dijimos, porque ya estudiamos cónica, que en la hipérbola me fijaba en el signo. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, evidentemente, para poder entender el hiperboloide necesito saber la hipérbola. ¿Esto o no? Sí, ¿Se sí. convencen por qué digo que sabiendo bien las cónicas, las cuádricas es un tema que lo pueden estudiar solo? Sí, pero Bien. Entonces, ¿dónde estaría el eje no transversal? Pues supongamos que Z vale 0. ¿Qué pasa si Z vale 0? ¿Qué tendría ahí? ¿Elipse? Una elipse, que es la que se conoce como elipse de garganta. Es la que estaría. ¿La ven o no? sí, profe. Y entonces ahí se dan cuenta de que la curva es totalmente abierta porque al ser negativo, cuando pase para el otro miembro, ese término con 1 va a ser siempre positivo. Entonces Z puede tomar valores mayores que 16 y la huevada sigue y se extiende en superficie infinitamente. Por lo tanto, es una curva abierta. Ahí está. Ahí estaría el perfil del hiperboloide. Ahí, eso generalmente, ¿vieron esos tachos de basura que son de así como un enrejado de alambre? ¿Han visto la forma que tienen? Bueno, esos tachos de basura serían más o menos un ejemplo de hiperboloide de un manto. Le voy dando referencias para el elipsoide de la pelota de rugby, los tachos de basura, eso, ¿sí? Que habrán visto ustedes que tienen esa forma así. Y que, bueno, tienen la forma, los ovillos de los hilos, a veces, donde vienen los hilos, tienen también esa forma. Bueno, en fin, los rieles de las cañas de pescar, bueno, en fin, hay varios ejemplos. Después tenemos, fíjense en el segundo ejemplo que puse, que lo puse justo en el intervalo, tengo 2 negativos y 1 positivo. ¿Y qué pasaba cuando 2 eran negativos y 1 positivo? Se trataba de un hiperboloide de ¿cuántos mantos? De 2. ¿Dónde está el eje real en este caso? ¿Z? En Z, porque es el positivo. Por eso entonces está dibujado así. Pero guarda que puede estar dibujado en cualquiera de los ejes. Vuelvo a insistir en esto, no le vayan a sacudir siempre así porque no dice cuál es positivo y cuál es negativo. Dice cualquiera de ellos. ¿Está bien? Sino que yo se los dibujo así para que lo vean mejor. ¿Está o no? Bueno, y ahí tienen entonces el paraboloide de 2 hojas o de 2 mantos. ¿Está? Y fíjense ustedes cómo se analiza. ¿Qué pasaría si Z vale 0? ¿Estaría ahí? Si Z vale 0, ¿qué pasa? Tendría que multiplicar por menos 1 y me quedaría igualado a menos 1, lo cual no sería ningún lugar geométrico, ¿o no? Sería cualquier otra pelotudez menos un paraboloide, o una elipse, o una hipérbola. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. Y entonces dice, claro, por eso también esta es una curva que va a ser ¿qué? Que va a ser
abierta en extensión. ¿Por qué? Porque si paso el z cuadrado 16 para el otro miembro, pasa negativo. Pero cuando multiplique por -1, ¿sí? Para que se me haga positivo de este lado, allá me cambia. Entonces, a medida que voy tomando los valores, toma para un valor máximo de 4 y para un valor mínimo de 4, pero de 4 para arriba y de 4 para abajo. Ah, como es así, por eso en esta zona no hay gráfica. ¿Lo ven o no? Y entonces, de la ecuación, yo infiero lo que está pasando ahí, porque evidentemente no puedo inventar un gráfico diciendo este es una parábola y que no se ajuste a la ecuación. ¿Está bien? Porque el lugar geométrico justamente tiene que ver con la ecuación de la gráfica que yo estoy haciendo, y la gráfica tiene que reflejar lo que dice la ecuación, si no, no tiene sentido. ¿Entendieron lo que acabo de decir o no? Bueno, y después les voy a dar un ejemplo acá y les voy a pedir a usted que googleen el otro porque es más difícil de dibujar. Y por ahí a mí me cuesta dibujarlo. Soy honesto. Supongamos que ustedes tienen un ejemplo de cuádrica así. Supongamos que tengo ese. ¿Lo ven o no? Sí. Sería una cuádrica sin centro. ¿Qué sería esta? ¿Un qué? Un hiperboloide. Hiperbólico, perdón. Paraboloide. Un paraboloide Elíptico. ¿sí o no? Lo cual se dan cuenta porque, por ejemplo, le van dando valores a z, que en este caso tendrían que ser todos positivos, ¿o no? Porque si le dan un negativo va a cambiar el primero. Si z toma todos valores positivos, si no tendría valores para abajo. Fíjense en cómo es la gráfica. ¿La ven en la gráfica? Sí, profe. Paraboloide elíptico. Entonces, si ustedes empiezan a cortar con planos paralelos al piso, no tiene sentido que corte con un plano por acá porque no tiene gráfica. Este es positivo. Entonces, va a arrancar en Z0, porque si Z vale 0, ¿sí? La curva pasa por el origen. Fíjense, si X, Y Z vale 0, todo eso se reduce a 0. Entonces, arranca de ahí. Y de ahí, con Z positivo, si ustedes empiezan a cortar, evidentemente lo que van a ir encontrando van a ser parábolas. Perdón, elipses. Elipses. ¿Se entienden? O sea, si acá empieza a sumar valores, lo que van encontrando ahí son elipses. Paraboloide elíptico. ¿Lo ven o no? Por supuesto, si X vale 0 es una parábola, si Y vale 0 es una parábola. No me hubiera dado cuenta de eso si yo no sé bien cónicas. ¿Está o no? Sí, profe. Bueno, y si tiene una expresión parecida a esa, eso ya se la dejo para que lo piensen ustedes, porque es más difícil de dibujar. Así. Y en el caso que tomé de S mayor que 0, bueno, si pasa eso, la cuádrica, que es más difícil de dibujar, es un paraboloide hiper. Entonces acá le voy a poner yo, de vago nomás, buscar gráfica en Google. ¿Está bien? Me pongo en vago yo, ¿sí? Y cuando lo vean la gráfica van a decir, claro, por eso es Gordo Sagas. ¿Sí? ¿Está o no? Entonces eso se presentaría una cuádrica
Y si z va tomando valores evidentemente positivos, ¿sí? Estos signos se mantienen y entonces permanentemente, con planos paralelos a z, ¿sí? Cuando corte, van a ir obteniendo hipérbolas. Hipérbolas, hipérbolas, hipérbolas. ¿Sí? Si x vale 0, sería parábola, si vale 0 sería parábola. Entonces, todas esas huevadas yo las puedo sacar porque sé bien cónicas. Bien, para referencias, para que no queden tan así como dan para el Día de la Madre respecto del paraboloide hiperbólico, ¿ustedes alguna vez se han subido un yovaca? Con apero, como se le dice en el campo. Sí. ¿Han visto la silla de montar que utilizan los hockey? Sí. Bueno, la silla de montar es el ejemplo del paraboloide hiperbólico. ¿Está? Sí, profe. Entonces traten de googlearlo, pongan en el Google paraboloide hiperbólico y le va a salir rotado, le va a salir dibujado en puntito, le va a salir en R3, le va a salir en R2, cortado, bueno, en fin, sale pase dulce. ¿Se entiende? Entonces así no me putean y se dan cuenta que tiene que ver con la silla de montar, la famosa silla de montar esa, que en el campo se le dice apero. Bueno, ¿quedó clarete? Bueno, y esto es un pantallazo de cuádricas. Vuelvo a insistir. ¿Qué van a estudiar de las cuádricas? Medio lo que yo fui diciendo. Eso de hacer X0, Y0. Van a estudiar los cortes con el eje de las Y, los cortes con los ejes coordenados, los cortes con los planos coordenados. ¿Sí? Evidentemente ustedes dicen, yo quiero saber dónde corta el eje X, entonces hagan YZ0, ¿o no? Yo quiero saber dónde corta al plano XZ, hagan XZ, hagan Y0. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, corte con los ejes, corte con los planos, simetría, ¿sí? Respecto de los ejes, respecto de los planos y respecto del origen. Extensión de la superficie, si es cerrada, si es abierta, y cosas que se tiene que ver en la ecuación, y ustedes fíjense que se va viendo. Y cortes con planos paralelos convenientes, paralelos a los planos coordenados. Z constante, Y constante, X constante. ¿Estamos hasta ahí? Esas son las 3 huevadas, las 5 huevadas que ustedes analizan cuando estudian una cuádrica. Entonces, como es un pantallazo general, para que sepan, y vuelvo a insistir, de que sepan cónicas, depende que entiendan, sin ningún problema, se los puedo firmar con los pies, cuádricas. Bueno, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo sería un ejercicio? Una pelotudez. Si fuera un ejercicio de cuádrica, supongamos que yo escribo una pelotudez así. ¿Sí? Ahí tendrían una expresión similar a la que puse. ¿Sería una cuádrica con centro o sin centro esa? ¿Con centro? Con centro. ¿Y qué sería? Fíjense en los términos. ¿Una esfera? No, fíjense bien. Fíjense en los términos. Son 2 positivos y 1 negativo. Pasen el 2 para el otro miembro. ¿Un hiperboloide? Hiperboloide de una hoja. De una hoja. Y ustedes dicen, ¿y cuál? Claro, no lo ven. Dice, yo quiero la ecuación canónica, gordo, dame la canónica. Dividí todo, pasá el 2 para el otro miembro y dividí todo por 2, carepito. ¿Dejé llorar o no? Entonces, ¿qué? 4x cuadrado más 6y cuadrado menos 2z igual a 5, ¿o no? Dividimos todo por 5 y, oh sorpresa, esto queda 5 cuartos, esto queda 6 quintos y esto queda 5 metros.
¿Es así o no? Ahí lo tienen en números. ¿Lo ven todo o no? Bien. Así de difícil son. Y supongamos que le doy esto. ¿Qué ven de raro ahí? Siempre comparen con el chorizonón. ¿Ven rotación ahí? No, profe. No. ¿Qué ven? Está desplazado. Traslación. ¿Y cómo hacía en cónicas para yo eliminar la traslación? ¿Qué método famoso usaba? Completar cuadrados. Entonces, ¿cómo? Punto este con este, completo cuadrado. Punto este con este, completo cuadrado. Punto este con este, completo cuadrado. Al uno que me hincha la bola lo paso para el otro lado, y ahora completo cuadrado en x y z. Pero en la completación de cuadrado no importa la variable, es lo mismo. Hay que poner un trinomio cuadrado perfecto en la variable x, o en la variable y, o en la variable z. Entonces, la expresión genérica quedaría x menos h al cuadrado, el efecto de la traslación, sobre a cuadrado más i menos k al cuadrado sobre b cuadrado menos z menos t, que pongamos cuadrado, sobre c cuadrado. De manera tal que si, al igual que cónica, h, k y t vale 0, ¿qué hace la cuádrica? ¿Se acuerdan? Un ejercicio de esto no tiene nada de otro mundo, si conozco la cuádrica. ¿Entienden o no? Que no se hace de su tema, es una boludez, pero sepan bien cónicas, háganme caso y van a ver que no van a tener ningún tipo de problema. Bueno, sobre esto vamos a volver, por supuesto, vamos a volver cuando veamos diagonalización ortogonal, y ahí vamos a volver nuevamente a la superficie cuádrica, y ahí vamos a ver cómo carajo eliminamos la rotación en las cónicas y cómo carajo eliminamos la rotación en las cuádricas. Eso que ha quedado por ahora, que se lo estoy debiendo. Bien, y ahí ya se va a completar el cuadro. Listo, hasta acá entonces lo que quería darles sobre cuádricas. Escucho las ofertas, díganme, hagamos el repaso, díganme qué quieren que repasemos, qué dudas tienen, y repasamos en lo que queda del segundo. Santiago Moroni. Explico los ejercicios rectiplanos. Bueno, ¿qué específicamente? ¿Qué quieren que
que explique. ¿Podría, profe, hacer un ¿Qué ejercicio es lo que entre le distancias? quita el sueño y no le permite? ¿Eh? Ángulo entre planos. Bueno, fácil. Recuerden que cuando yo analizaba los planos, yo que era un sagaz bárbaro, siempre buscaba del plano esa característica que era propia de cada plano y que no podía tener dos planos la misma característica. ¿Cuál es la característica? La famosa normal, ¿sí? Entonces, evidentemente, como yo voy a seguir las normales, todo lo que pasa en las normales de los planos, pasa en los planos. Entonces es más fácil. Por lo tanto, si yo tengo dos planos, ¿sí? Y quiero saber cuál es el ángulo entre ellos, ¿sí? O el menor ángulo posible. Entonces, evidentemente, este plano, llamémosle plano 2, tiene una normal 2, y este plano, llamémosle plano 1, tiene una normal 1. ¿Está o no? Sí. Bien. Y como todo lo que pasa en las normales pasa en los planos, el ángulo que hagan las normales será el ángulo que harán los planos. Entonces, me voy a la famosa formulita universal para calcular ángulos. Coseno de alfa era N1 producto escalar por N2 sobre el módulo. Arco coseno y tengo el ángulo. ¿Se entiende o no? Bueno, ahí me está preguntando si hay alguna guía. Yo supe subir, pero no me acuerdo si está al principio. Yo supe, no sé si fue este año o el año pasado, pero ahí me confundo. Supe subir una guía que era la técnica de la planilla aplicada a ejercicios del final, en donde evidentemente hay ejercicios que se han tomado en los exámenes finales de la universidad hace años, y la gran mayoría por ahí preparados por mí. Y ahí en ese varieté hay ejercicios de icónicas, ¿sí? Hay ejercicios de icónicas, hay de transformaciones lineales, bueno, hay un poco, pero ustedes van seleccionando los de icónicas. La otra opción es de la guía de trabajos prácticos. El otro día un alumno me preguntaba, yo pensé que ustedes ya le habían dado esa indicación de cómo conseguirla. Hay una guía de trabajos prácticos con ejercicios de icónicas, que es una guía muy parecida a la que yo supe hacer. Inclusive hay una guía mía de recta y plano y cónicas. Ustedes se contactan, por ejemplo, si no la tienen esa guía, se pueden contactar con la gente de Educo, que sacan la dirección de la página web de la facultad, ¿sí? www.frc.utn.edu.ar, sacan y buscan donde dice Educo, que es la que se encarga de los apuntes de la facultad. Y están, creo que todos en digitales. Entonces, se los pueden mandar a su casilla de correo, o les dan una dirección para que lo busquen, si son acá de Córdoba, en formato papel, me refiero. Entonces, esa es la opción. Ahí tienen, ¿sí? Fíjense si en el autogestión por ahí buscando hacia atrás, yo subí eso. Si no lo tienen, me avisan por después por privado o me mandan un mensaje. Y yo lo buscaré y lo subiré. Creo que no me acuerdo si fue este año o el año pasado, pero la verdad que no me acuerdo. Ustedes busquen el historial de este año, a ver si en algún momento dice ejercicios de finales con la técnica de la planilla, algo así. Bueno, ahí van a encontrar ejercicios de cónica. Okay. Sí. Yo estuve buscando en la web, tampoco en el autogestión, creo que, y no había nada tampoco. Lo del año pasado era ¿De mi material? del primer parcial y lo del segundo nomás. El segundo no entraba más nada. Solamente había algunas guías y... ¿Me estás hablando del material mío?
Bueno, sí, posiblemente esté confundido con el año pasado. Ya me voy a fijar y se los voy a volver a... Se los voy a subir, ¿sí? Ya voy a ver si lo puedo hacer esta noche. Se los mando. ¿Está? Ya voy a ver si esta noche le puedo subir eso, le aviso al grupo, o a alguno de ustedes que avise al grupo que ya lo subí. ¿Quedamos así? Y de todas maneras, el plan B sería que se comuniquen con Educo, ¿sí? Fíjense, busquen en la página, yo creo que hay teléfonos, hay WhatsApp, hay mail, y bueno, y ahí la gente de Educo les contesta al toque para que se hagan de los apuntes. ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Quedó claro lo que acabo de decir que me preguntaron ahí? Ángulo entre planos, o sea que directamente aplico la famosa coseno, que es la formulita universal con la cual nosotros vamos a calcular ángulos siempre. ¿Está? O sea, por supuesto que si ustedes tienen los planos, conocen sus ecuaciones. Si conocen sus ecuaciones, conocen las normales, entonces hacen el producto escalar de las normales, dividen por el producto de los módulos, a ese número le hacen arco coseno, y tienen el ángulo con la precisión del grado, minuto y segundo si quieren. ¿Está? ¿Entienden todo lo que acabo de decir o hace falta que lo hagamos numéricamente? Me pregunta si hay que tener, sí, las hojas que yo ya subí, están, las mismas hojas, que están en blanco, completan ahora segundo parcial, la fecha que corresponde, todos los datos suyos, bajan las 3 hojitas y son las que me envían, y la modalidad del examen lo mismo que el primero, no vamos a cambiar nada. ¿Está? Son las mismas hojas ya membretadas, que se acuerdan que los espacios donde iba la fecha y donde iba el curso, creo que era, fecha y curso estaban con línea de punto, entonces eso lo completaban ustedes a mano. ¿De acuerdo? Profe, el día del examen es ¿cómo se llama? El horario de clases. Bueno, les preguntaba yo recién respecto a ese ejercicio, ¿hace falta que lo hagamos con número o entienden lo que tienen que hacer? Lo mismo pasa con el ángulo entre recta y plano, el ángulo entre rectas y rectas. Siempre usamos lo mismo. Nos fijamos en los vectores de dirección, en recta, los dos vectores de dirección de la recta, dividido el producto de los módulos. Y en recta y plano, nos fijamos en el vector de dirección de la recta y en el vector de dirección del plano. Pero acuérdense que lo dije en clase, que en ese caso ustedes no estarían calculando el ángulo, están calculando el ángulo entre la recta, entre el vector normal y el vector de dirección de la recta, pero ustedes tienen que calcular el ángulo con el plano. Entonces, podían 90 menos eso, o directamente hacer arcoseno. ¿Se acuerdan de esto? Yo tengo un plano. ¿Está bien? Y tengo una recta. Un plano pi y una recta. Evidentemente, esta recta tiene su vector de dirección y el plano tiene su vector normal. ¿De acuerdo? Entonces ustedes vectorialmente, una de las cosas que pueden calcular es el ángulo θ entre el vector de dirección y la normal. Pero fíjense que no es ese el ángulo que ustedes quieren. Ese es el ángulo que hace la recta con el plano. Entonces ustedes pueden aplicar la misma fórmula. Coseno de θ igual a n, producto escalar por A, sobre el módulo. Y como por trigonometría, la función de un ángulo es igual a la cofunción de su complemento. ¿Está bien? Pueden hacer coseno de θ, restar 90 o directamente hacer arcoseno. ¿Se entiende o no? ¿Entienden lo que acabo de decir? Sí, profe.
Sí, me preguntan el horario, sí, el horario nuestro, a partir de las 8. Puede ser un ratito antes. Puede ser 10 minutos antes, ¿sí? ¿Quedó claro para todos esto lo que acabo de decir? Ese sería el caso atípico. Entre el ángulo entre la recta y el plano. Entre la recta y el plano. Es alfa. Pero yo generalmente por los datos que tengo me conviene calcular θ. Entonces, si hago arco seno, tengo el ángulo derecho viejo, o si hago arco coseno, 90 menos eso, 90 menos θ, tengo el ángulo alfa. Lo hago como me guste a mí. A gusto y piacere. ¿Está? Estamos, profe. Bueno, ¿qué otro Dudeli? Profe, la distancia entre rectas alabeadas, no lo entendí muy bien en el apunte. Distancia entre rectas alabeadas. Bueno, la distancia entre rectas alabeadas vos la podés interpretar de dos maneras, ¿sí? Creo que la más fácil de verla es esta. Vos tenés dos rectas alabeadas, que son dos rectas que se cruzan en el espacio. ¿La ves ahí? ¿O la ven? ¿Sí? Evidentemente, al cruzarse en el espacio, al no cortarse, al cruzarse, están en diferentes planos. Sí. Y los planos son paralelos, ¿o no? Sí. Entonces sería como calcular la distancia entre dos planos paralelos. Claro. Sí, sí. Entonces ese sería un enfoque para hacer. Como decir, ¿cómo hago? Y bueno. Supongamos que tengo esa recta. Son cuatro rectas del espacio. Esta otra. ¿Sí? Supongamos que tengo esas dos rectas. ¿La ven ahí? Sí. Bueno. Paralelas no son porque evidentemente no hay proporcionalidad entre los números directores de los vectores de dirección. Las posibilidades que nos quedan es que sean alabeadas o se corten. ¿Está? Bueno, vamos a partir del supuesto que son alabeadas. Quiero calcular la distancia. Evidentemente, si son alabeadas, voy a encontrar distancia. Y si no son alabeadas, la distancia va a valer 0. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hago? Agarro una recta. Supongamos que tomo, vieron recién que yo tenía dos rectas. Bueno, tomo un plano cualquiera, los planos son paralelos, por lo tanto comparten la normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco un plano que contenga una de las rectas. ¿Está bien? Armo un plano que contenga una de las rectas. Ahí está. ¿Cómo sería eso de armar un plano que contenga una de las rectas? A ver. Ustedes dicen, pero tengo que buscar la normal que sea común. Sí, la normal que sea común se va a sacar muy fácil, porque conozco el vector dirección de una de las rectas y conozco el vector dirección de la otra recta. Si las rectas son alabeadas y conozco sus vectores de dirección, cuando haga el producto vectorial de las dos, obtengo otro que es perpendicular a los dos, ¿o no? Sí. Sí. Pero curiosamente, sobre una dirección perpendicular yo mido distancias.
Entonces ustedes que son unos agacebaros, dicen, ah, mira qué fácil es sacar la normal. La normal común va a ser el producto vectorial entre A1 por A2. Entonces ustedes, ¿qué hacen? En este ejemplo, ponen 1 menos 1, 5, 3, 2, menos 1. Y resuelven. Y resuelven que lo saben. 1 por menos 1 queda 1, menos 10, menos 9, tapo el medio, menos 1, menos 15, menos 16, 16 positivo, tapo el último, 2 más 3 son 5. Y ahí tiene la componente del vector normal que es común a los dos planos porque los planos son paralelos. ¿Sí? Entonces arman un plano cualquiera que contenga la recta Y1. ¿Cómo? Agarran ese plano, le vamos a llamar Pi1, y entonces tomo el punto de la recta y con el punto de la recta y la normal encuentro la ecuación. O sea, x más 9, perdón, x más 9, menos 9x más 16y más 5z más d. No lo conozco. Pero como tengo el punto, tomo ese punto, reemplazo acá. Menos 9 por 1, más 16 por 3, más 5 por 2, y evidentemente eso me va a permitir calcular d. Será menos 9, 16 por 3 son 48, ¿está bien? 48, 58, menos 9, 49. Entonces me queda que d vale menos 49. Por lo tanto, menos 9x más 16y más 5z menos 49, o lo que sería lo mismo, 9x menos 16y menos 5 más 49 multiplicado por menos 1. Ahí tengo el plano que contiene a la recta R1. ¿Está o no? Sí. Y como el otro plano, donde está la otra recta, es paralelo, no me hace falta encontrar la ecuación del otro plano, porque es paralelo. Directamente tomo la distancia de un punto a una recta, de un punto a un plano. ¿Qué punto? El del otro plano. No le vayan a sacudir el mismo porque la distancia va a dar 0. Entonces tomo la distancia de este punto a ese plano. Y aplico entonces. La famosa formulita de la distancia. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y entonces reemplazo. Pero ojo, lo refiero, tomo este plano, pero ubico este punto. Entonces sería 9 por 0, menos 16 por 1, menos 5 por 5, más 49, sobre a cuadrado más b cuadrado sería igual. Sería 81, 16 por 16, ¿cuánto sería?
Bueno, ¿estamos todos de vuelta? Sí. Bueno, y entonces ahí lo completé el ejercicio, apliqué distancia del punto de la otra recta a este plano, no le vayan a sacudir con el mismo punto para dar 0, como dije recién. Y evidentemente cuando apliqué la formulita de distancia entre de un punto a un plano, obtuve como resultado 9 sobre raíz de 3,62, lo cual me da distinto de 0 y me prueba que las rectas son como Abiadas. Ese sería el camino, un camino totalmente válido. Y el camino número 2 es lo que di en clase, que lo pueden usar para verificar, y esto ya lo hacen en su casa tranquilo. Utilizan la formulita. ¿Se acuerdan la formulita? Siempre era producto escalar. Por A, sobre el módulo de A, recordando que A es el producto vectorial de A1 por A2. Todos esos datos están en las ecuaciones. Fíjense. Este sería P1, este sería A1. Este sería P2 y este sería A2. Entonces ustedes siguen la formulita, hacen el producto escalar, hacen el producto vectorial, tal cual lo indican ahí, y el resultado tendría que dar exactamente lo mismo que me dio allá. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces ustedes, para que no me insulten mi vieja, ahí tienen unas demandas. Apliquen la formulita y tiene que dar lo mismo que acabo de hacer recién. Bueno, si no revisen el cálculo que hice, pues a lo mejor metí la pata en alguna huevada ahí, pero evidentemente ahí tiene un elemento de verificación y autocorregirse. ¿Quedó claro? Sí, profe. Esa es la famosa distancia entre rectas alabiadas. Si son en el plano, sí, pero yo siempre te recomiendo usar la del coseno porque es universal, sirve para el plano, para el espacio, para el hiperespacio. ¿Sí? Vos podés calcular el ángulo entre dos vectores cualquiera en cualquier dimensión con la del coseno, ¿se entiende? En cambio, la de las tangentes solamente es en el plano. Por eso yo mucha bola a esa no le doy, ¿sí? Porque vuelvo a decir que tiene la restricción de solamente ser válida para el plano. En cambio, utilizar la del coseno, dele nomás sin asco, que van a calcular siempre. La otra la pueden tener en el plano, la pueden tener como verificación, la fórmula es tangente, ¿sí? Esa que dice pendiente 1 menos pendiente 2 sobre 1 más pendiente 1 por pendiente 2. Bueno, nada más que ahí tienen que hacer arco tangente. En el plano, la pueden hacer un ejercicio de esa manera, usando esa fórmula, o usando la fórmula del coseno. Yo siempre recomiendo usar la del coseno. ¿Está? Porque entonces así se independizan si es el plano, si es pues, hagan la del coseno y ese universal sirve siempre. ¿Quedó clarete, muchachos locos? Sí, profe. ¿Qué otra duda le tienen? Si quieren, si están muy ahorcados, como dice un amigo mío, el día lunes yo tengo un tiempo libre. Lunes, a ver, déjame pensar, salgo del colegio a las 17, no tengo. Sí, porque el martes tengo con la secundaria, porque me pasaron una materia a virtual, unos genios allá, una materia de especialidad técnica, me la pasaron a virtual. ¿Pueden creer ustedes? No tiene sentido. Han puesto en forma virtual
han puesto la mía, que es una materia técnica de 5º año, pero sí le dan presencial psicología. ¿Cómo se nota que los que dirigen las escuelas secundarias saben de lo que es una escuela técnica? No tienen la más Sí, puta idea. saben muchísimo, profe. ¿Te das cuenta de lo que acaban de hacer? Es decir, el tipo sí presencial en psicología, está bien, es una materia más, pero no presencial en una materia técnica, que es lo que yo le voy a preguntar al tipo cuando vaya a pedir laburo, ¿sí? No le voy a preguntar si sabe Freud, si sabe el comportamiento del ser humano, si sabe el comportamiento de un animal, ¿sí? Eso se lo preguntará en el examen psicológico, pero en el examen práctico de técnico yo no le voy a preguntar eso, ¿se entiende o no? Sí, profe. Algo obvio. Cada huevón por ahí, y bueno, pues, apartamos de la base, la directora, es como nos pasa a nosotros en el departamento nuestro, ¿viste? La directora, si ustedes quieren, avísenme nomás, el día lunes, para que yo la programe el fin de semana, hacemos una clase de repaso, le voy a tirar el mismo repaso a los del D2. Estaría bueno, profe, sí. Bueno, entonces, avísenme, charlen entre ustedes, cuando lo tengan confirmado me dicen, entonces yo subo el enlace o se lo mando al grupo o a alguno de ustedes que lo reenvíe al grupo, y o lo subo a autogestión. Y ya voy a buscar esta noche a ver si encuentro, voy a buscar hacia atrás, porque seguramente que eso lo mandé el año pasado, pero como la memoria mía no es muy buena, sé que lo subí a eso, ¿está? Pasa que donde lo tengo es la máquina, es otra computadora fija, una computadora de escritorio que tengo, y que en este momento la tiene mi hijo arreglando porque le cambió no sé qué pelotudez y no funciona, así que tengo el archivo en ese CPU. ¿Está bien? Pero yo sé que lo subí, entonces lo voy a buscar hacia atrás y lo voy a reenviar. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, si les parece, les doy un tiempo para que maduren el knockout y nos vemos el lunes. Avísenme si les parece que hagamos esa clase de consulta. Sí, profe. Dale, profe. Muchísimas gracias. Sí, le avisamos. Y seguramente que sí. Seguramente que sí. Pero quedo al aguardo, como dicen los policías. ¿Sí? Dale. Dale, profe. Bueno, abrazo a todos. Nos vemos.